Hola, mi nombre es Stephanie Salas y hoy les voy a hablar sobre seguridad. Es un pequeño 101 para comenzar en este tema. ¿Por qué estamos hablando de esto? La seguridad, como todos sabemos, es una parte muy importante dentro de una organización y nosotros somos una organización de desarrollo. Si nosotros descuidamos la seguridad, muchas cosas malas pueden pasar, incluyendo el desarrollo de los productos. O sea, podemos tener problemas con nuestros productos, con lo que estamos haciendo, o podemos tener problemas ya sea físicos, como que entre un ladrón, ese tipo de cosas. Entonces, cuando hablamos de seguridad, estamos abarcando todo este rango, desde la seguridad física de las personas, los activos de la empresa, hasta el código que hacemos, cómo funciona y cómo hacer que no tenga vulnerabilidades o que sean lo más leves posibles. Entonces, cuando estamos hablando de seguridad, ¿a quién le pedimos ayuda? Porque vamos a estar claros que no es un tema simple de afrontar. Entonces, existe una organización internacional de estándares que se llama la ISO. La ISO tiene una normativa que es la 27000, que habla de los sistemas de gestión de seguridad de la información. Un sistema de gestión de seguridad de la información, se lo explico ahorita, pero entonces, esta norma como tal tiene varias partes. Está la 27000, 27001, 27002. Entonces, esta norma es más para la parte gerencial de la organización. Nos habla de controles de accesos, de manejo de recursos humanos, de cómo debemos trabajar en remoto, todo este tipo de cosas que muchas veces no sabemos que debemos tener en cuenta. Y también nos ayuda a realizar una evaluación de los riesgos que nosotros tenemos y nos enseñan un poco cómo mitigarlos con controles que ellos tienen preestablecidos. Hay otra organización, bueno, es más bien como un proyecto, que es OWASP, The Open Web Application Security Project. Entonces, este proyecto es de código libre, de código abierto, es una comunidad gigante de especialistas que se encarga de crear documentación, herramientas, todo tipo de información para personas dentro del área de desarrollo. Entonces, ¿qué nos ofrece OWASP? OWASP tiene 3000 libros, 3000 archivos que nos enseñan desde cómo hacer testing hasta cómo hacer code review, qué deben tener nuestras aplicaciones web, cómo deben estar configurados nuestros servidores y muchas cosas más. Es básicamente una biblia de seguridad. ¿Qué cosas debemos saber? Un SGSI, que ahorita se los nombré, es un sistema de gestión para la seguridad de la información. Yo sé que el nombre suena un poquito difícil de digerir, por eso solo se le dice SGSI. Pero veamos esto, el SGSI es básicamente un nombre que se le puso a reunir todos los protocolos de seguridad de la organización, todas esas políticas de seguridad. Políticas de seguridad pueden ser normas, por ejemplo, de cómo se va a entrar a la oficina. Eso es una política de seguridad. Entonces, el SGSI lo que hace es reunir todas estas cosas y tener esta información centralizada. Entonces, él resguarda que la información de la empresa, que es un activo de la empresa, o sea, es algo súper importante que no puede ser vulnerado, ayuda a que lo mantengamos seguro. El SID. Esto es un acrónimo que alguna vez me enseñaron, y es simplemente cuando hablamos de la confidencialidad, integridad y disponibilidad. Estos términos los usamos cuando estamos hablando de la información de la organización. ¿Por qué? Por supuesto, la información no es simplemente una base de datos. No, la información es todo lo que nosotros manejamos dentro de la oficina. Entonces, ¿qué pasa con esta información? Esta información tiene que cumplir con tres características o atributos. El primero es la confidencialidad. Entonces, ¿cómo logramos esta confidencialidad? Solo dando acceso a esa información a personas o entidades que estén autorizadas. O sea, no cualquier persona puede acceder a nuestros datos, a nuestra información, porque es muy sensible. Integridad significa que nosotros podamos decir, nuestra información está completa, nadie se ha metido a una base de datos, por ejemplo, y ha cambiado un dato. No, nosotros que podamos asegurar que toda la información que tenemos es correcta. Y disponibilidad es el hecho de que cuando una persona autorizada o nosotros mismos necesitamos acceder a esa información, esté disponible y no sea como que no, se cayeron todos los servidores y no podemos acceder.
Esa es otra parte importante que maneja el sistema de gestión para la seguridad de la información. Y también hablamos del ciclo de Deming. Este es el modelo de proceso que usa la ISO 27000. Entonces es algo en realidad muy sencillo, tiene un nombre feo, pero es algo muy sencillo. El ciclo de Deming es Plan, Do, Check y Add. Entonces esos son los pasos que nosotros vamos a seguir cuando estamos hablando de seguridad. Primero tenemos que planear qué vamos a hacer. En el Do lo implementamos, por ejemplo, planeamos nuestro SGSI de acuerdo a las necesidades de Monoku, y en el Do vamos a implementarlo. En el Check tenemos que monitorearlo, ver qué está pasando con eso y ver posibles correcciones. Y en el Add es volver a sentarnos, corregir lo que vemos que falló, y luego de un tiempo se vuelve a repetir el ciclo, porque vamos a estar claros que una organización siempre está cambiando. Y por ejemplo, Monoku está creciendo, entonces por ejemplo, si ahora hacemos esto, hacemos un plan de seguridad y todo, puede que en unos meses no nos sirva el mismo porque tenemos nuevos riesgos que afrontar. ¿Cómo podemos saber si nosotros lo estamos haciendo bien en el tema de seguridad? Entonces, llegaron los checklists. Los checklists existen desde ISO y desde OWASP y son básicamente archivos con una serie de ítems que nosotros podemos revisar para saber si estamos haciendo las cosas bien, si son relevantes para nosotros. Entonces, el primer checklist que les voy a mostrar es el de autodiagnóstico general. Este checklist es de la ISO, entonces les muestro. Tenemos el checklist de autodiagnóstico general. Entonces lo que nosotros hacemos es sentarnos todos y empezar. En nuestra organización existen procedimientos relativos a la seguridad del sistema de información. Sí, no o no aplica. Porque, por ejemplo, hay cosas que Monoku no necesita. Porque esta es una norma muy general y la idea es que uno la ajuste a sus necesidades. Entonces, otra podría ser, existen roles y responsabilidades definidos para las personas implicadas en la seguridad. Tendríamos que responder, hacer una observación si existen o no existen o por qué no nos interesa este ítem como tal. Hay más partes como la administración de activos, existen procedimientos para clasificar información, existe un inventario de activos actualizados, estas cosas son muy importantes. Seguridad de los recursos humanos, existe procesos disciplinarios de la seguridad de la información. Se informa a los usuarios que no deben bajo ninguna circunstancia probar las vulnerabilidades que estén dentro de la organización. Ese tipo de cosas la podemos revisar. Como les decía, la ISO es más general, abarca todo el tema de seguridad. Entonces aquí vemos que habla de seguridad física y del ambiente. Entonces, seguridad física y del ambiente. Por ejemplo, se asegura la disponibilidad e integridad de todos los equipos. ¿Qué estamos haciendo para controlar esto? Gestión de comunicaciones, operaciones, control de accesos, desarrollo y mantenimiento de los sistemas, administración de incidentes, gestión de la continuidad del negocio y cumplimiento. Entonces, luego de realizar este checklist de la ISO, podemos saber si estamos bien, si estamos mal, qué no aplica. Y si vemos que tenemos una vulnerabilidad grave, la misma ISO en el archivo 27002 tiene unos controles. Entonces, por cada uno de estos objetivos de seguridad, ellos tienen controles predefinidos a los que nosotros podemos acudir para ayudarnos a mejorar en este aspecto. El siguiente checklist es el checklist de seguridad de aplicaciones móviles de OWASP. Entonces, aquí lo tenemos. Este es un poco más extenso. Y entonces, esto se supone que estos son como unas auditorías. Entonces, estas auditorías las puede hacer alguien externo a la organización o las podemos hacer nosotros mismos. Como, por ejemplo, nosotros ahorita no nos queremos certificar en la norma ISO, pero queremos comenzar a mejorar todo nuestro proceso de seguridad, entonces podemos nosotros mismos llevar a cabo estas auditorías. Entonces, aquí que vemos el informe general de la evaluación, la información de las plataformas de Android, de iOS. Entonces, aquí en la segunda hoja
hay unos gráficos, por supuesto en este momento pues no muestran nada porque no hemos llenado los datos, pero básicamente dependiendo de cada uno de estos objetivos y los que nosotros respondamos, aquí nos va a dar unos gráficos mostrando el cumplimiento que tenemos en cuanto a seguridad. Aquí tenemos los requerimientos de seguridad de Android. Entonces, lo mismo, podemos tenerlos en no aplica, en qué pasó o en qué estamos fallando. Y dependiendo del tipo de aplicación que estemos revisando, del tipo de información que maneje, podemos usar el nivel 1 o nivel 2. Como ven, el nivel 2 ya nos habla de controles un poco más fuertes y el nivel 1 pues es algo más básico. Entonces, por ejemplo, un ítem de aquí de los requerimientos de Android. Se desactiva el portapapeles en los campos de texto donde se maneja información sensible. Tenemos que revisar, ¿lo hacemos o no? Es importante que lo hagamos. Todo ese tipo de cosas debemos ir viéndolas y saber qué tenemos que cambiar. Este archivo además tiene unos enlaces acá, porque por ejemplo, si no sabemos de qué nos están hablando en ese ítem o cómo resolverlo, podemos irnos a esos links y ahí vamos a conseguir más información al respecto. También tenemos una parte de resistencia ante la ingeniería inversa. Está también para Android y lo mismo, tiene varios ítems que podemos ir revisando para saber si cumplimos o no. Ahora tenemos los requerimientos de seguridad para iOS y por último, la resistencia ante la ingeniería inversa de iOS. Y aquí tenemos las versiones. Esto es más interno del documento como tal. Este documento se puede descargar en la página de OWASP y entonces aquí podemos ver las personas que han ayudado a hacer este documento. El tercer checklist que tenemos es otro de OWASP y es el checklist para la seguridad en las aplicaciones web, que es algo que muchos de nosotros manejamos. Entonces aquí lo tenemos. Este es un poco más simple, no tiene gráficos ni nada, pero entonces aquí nos dice, esto está basado en el Testing Guide de OWASP. Entonces, cada vez que estemos en un ítem y no sabemos qué hacer al respecto o a qué se refieren, nos vamos a ese libro de OWASP y en esta referencia vamos a encontrar toda la información que necesitamos. Entonces, aquí podemos ver ítems como, estamos probando los métodos HTTP, ¿sí o no? Tenemos definición de roles, estamos testeando el proceso de registro de los usuarios. Son muchas cosas que tenemos que revisar y a veces les pasamos por encima, entonces es importante llegar y leerlas y saber qué nos compete y qué no. Por ejemplo, aquí en Monoku no sería lógico que tuviéramos un MySQL testing, porque no es algo con lo que nosotros trabajamos. Entonces, cada uno de estos checklists tenemos que revisarlos y ajustarlos a nuestras necesidades. Y de aquí vamos a saber si tenemos fallas muy graves que debemos tratar y podemos empezar a buscar cómo tratarlas. En cuanto a seguridad, nunca nos van a dar como una receta de haga esto, esto y esto y ya, todo va a estar bien. Eso no sucede. Entonces lo que tenemos que hacer es nosotros mismos tomar conciencia y empezar a revisar, ver en qué fallamos y hacer un plan para mitigar esas fallas. Ahora, ¿qué puede hacer cada uno de nosotros para ayudar cuando hablamos de seguridad? Y es fácil, aprender. Si nosotros sabemos, por ejemplo, que tenemos que hacer testing del proceso de registro de usuarios, nosotros lo vamos a hacer. O sea, parte de la seguridad es que nosotros mismos estemos muy informados. Entonces, aquí hay mucha información que pueden revisar. Algunos son cortos, algunos son largos, algunos puede que les llamen la atención, otros puede que no, pero a mí personalmente todos me parecen muy importantes. Primero que nada tenemos las normas de ISO, que eran las que les hablaba, que son más organizacionales, y tenemos también ahí sugerencias de cómo mitigar riesgos, cómo evaluarlos, cómo aplicar controles de seguridad y otras cosas. Tenemos un código de conducta para las organizaciones de desarrollo. Este es bastante corto y son las cosas que nosotros debemos hacer. Cuando, por ejemplo, conseguimos un bug, es como que debemos arreglarlo de una vez y ese tipo de cosas. Es más ético. También tenemos las prácticas seguras al momento de hacer código.
puede que algunas veces, ok, no digo que nosotros hagamos código mal, pero puede que algunas cosas simplemente por no saberlas se nos pasan por alto. Y la idea es que eso no suceda. También tenemos un estándar de verificación de la seguridad de las aplicaciones. Tenemos una guía de code review. Muchas veces hacemos code review y es simplemente como leer el código, no se te fue un console, todo bien, ya, listo. Pero no, aquí podemos aprender un poco más de cuándo el código que estamos haciendo es vulnerable o no. También tenemos el Testing Guide de OWASP, de ahí sale el checklist. Y es una guía que, además de generar ese checklist, nos habla mucho de cómo hacer testing dentro de una aplicación. Tenemos la guía de testing para la seguridad móvil, que es básicamente lo mismo que la anterior, pero enfocado en aplicaciones móviles. Y tenemos algo muy interesante de OWASP. OWASP cada cierto tiempo saca sus top 10. Entonces, tienen un top 10 de controles proactivos que debe tener un proyecto. Entonces ellos nos dicen como que, bueno, según cómo está el mercado, según las vulnerabilidades que han salido, las tecnologías nuevas y todo eso, un proyecto por prevenir debería aplicar estos controles. A veces son cosas muy simples como evitar inyecciones en los inputs, o a veces son cosas más complejas. Y también tienen un top 10 de los riesgos de seguridad más críticos en aplicaciones web. Este top 10 lo sacan creo que cada 2-3 años y van cambiando. Uno puede ver cómo van cambiando los puntos críticos a medida que va cambiando el mercado y la tecnología, y muchas veces ni siquiera tenemos idea de que estos riesgos existen y llegamos y los vemos ahí y es como que, oh por Dios, ¿cómo vamos a dejar que eso nos pase? Tenemos que hacer algo al respecto, y ese tipo de cosas son los que van a hacer que nosotros tengamos seguridad en nuestro ambiente y aportemos, porque lo más importante es que todos aportemos siempre a esto. Bueno, esto fue todo por hoy. Como siempre en Monoco estamos intentando mejorar y hacer nuevo contenido, y ahora queremos compartirlo con ustedes, y por eso creamos la comunidad MonocuDev en Spectrum. Abajo les vamos a dejar el link para que se unan. Cualquier pregunta o quieren saber más de nosotros, no duden en escribirnos, siempre estamos atentos. Y si les gusta este tipo de contenido, no duden en suscribirse a nuestro canal. Ahora vamos a estar haciendo muchos videos de este tipo. Y eso fue todo.